Ahí en las obligaciones de sujeto único tenemos aquellas que no tienen ninguna particularidad en especial, porque son aquellas en las que existe un solo acreedor y un solo deudor. No ofrecen por lo tanto ninguna particularidad que merezca estudio especial. El acreedor y el deudor, el único acreedor es el que exige el cumplimiento de la obligación al único deudor que hay. No estamos dividiendo la deuda ni nada por el estilo. No hay por lo tanto por parte del Código ningún tratamiento especial sobre el tema. No se desarrolla la materia de forma especial. En la de sujeto múltiple, sin embargo, hay obviamente algunas particularidades, porque en la de sujeto múltiple podemos tener que existen varios acreedores o varios deudores o varios de ambos, y eso puede ocurrir en todas las que son de sujeto múltiple. La multiplicidad de sujetos se puede dar desde la perspectiva del sujeto activo o del sujeto pasivo o de ambos. Cuando el sujeto plural es el sujeto activo, las calificamos como activas. O sea, si es solidaridad, por ejemplo, solidaridad activa, o si es indivisibilidad, indivisibilidad activa. En cambio, cuando el sujeto que se presenta de manera plural es el sujeto pasivo, las llamamos pasivas. Solidaridad pasiva, mancomunadas pasivas, indivisibles pasivas. Y si llega a darse la circunstancia de que el sujeto plural sean ambos, varios acreedores y también varios deudores, entonces las calificamos como mixtas. Solidaridad mixta, indivisibilidad mixta, etc. Cabe destacar además, para ir entrando en materia, que cuando hablamos de pluralidad nos estamos refiriendo a dos o más. Esa pluralidad no la magnifiquen, no se imaginen que son 100 deudores. Con que hayan 2 deudores ya tenemos pluralidad de sujetos. Uno tiende a colocar en sus ejemplos, y lo vamos a hacer también comúnmente, 3 deudores, porque siempre tiende a ser más fácil tal vez comprender con 3, porque eso permite manejar de mejor forma las distintas posibilidades que se pueden dar. Pero no lo interpreten, eso no significa que los deudores tengan que ser 3 o que los acreedores tengan que ser 3. Las simplemente conjuntas, llamadas también mancomunadas o llamadas también a prorrata, simplemente conjuntas o mancomunadas o a prorrata, son aquellas en las que el sujeto son aquellas que se caracterizan porque si hay varios deudores, cada deudor paga solamente su parte. Cada deudor paga solamente su parte en la deuda, si es que hay varios deudores. Y si hay varios acreedores, cada acreedor solamente puede cobrar su parte en el crédito. Cada deudor paga solo su parte, cada acreedor cobra solo su parte. No tienen tampoco ninguna particularidad especial, al punto tal que el Código no la regula. No hay un tratamiento especial, no hay un título, no hay ni siquiera un párrafo destinado a las obligaciones simplemente conjuntas, porque son la regla general, en el entendido que si van a haber varios sujetos, lo más probable es que la obligación sea una obligación simplemente conjunta, que cada deudor solo deba pagar la parte que le corresponde y que cada acreedor solamente pueda cobrar la parte que le corresponde. Encontramos rasgos de ellas, rasgos, pero no un tratamiento sistemático, sino que algunos rasgos. Cuando el Código trata la solidaridad, ahí aparecen algunos rasgos, o cuando el Código trata también a las obligaciones indivisibles, también aparecen ahí algunos rasgos de este tipo de obligaciones, pero son, como les he dicho, rasgos, no hay un tratamiento especial a este tipo de obligaciones. Por lo tanto, no tienen tampoco ninguna particularidad especial de estudio. Las solidarias, en cambio, sí. La solidaridad ya es una cuestión distinta, es una cuestión que merece un estudio particular. El Código, por lo demás, las desarrolla particularmente. Tiene un título que se denomina de las obligaciones solidarias. No constituyen regla general. De hecho, vamos a ver que acá se crea una institución que específicamente existe porque está creada por ley, digamos, si no, no existiría la institución propiamente tal. Y que tiene como particularidad que a pesar de haber varias personas
las obligaciones se cumplen y o se exigen íntegramente. A pesar de que hayan, por ejemplo, varios deudores, cualquier deudor tiene que pagar el total, o a pesar de que existan varios acreedores, cualquier acreedor tiene derecho a cobrar el total. Algo que es llamativo, algo que está fuera de lo habitual. Si hay varios deudores, la lógica hemos dicho que cada deudor pague solo la parte que debe. Si hay varios acreedores, la lógica es que cada acreedor cobre solamente su parte. En un curso, por ejemplo, como el de ustedes, yo tengo varios alumnos que me deben ciertas cantidades y yo solamente le puedo cobrar al alumno respectivo la cantidad que debe. Ahora, el ejemplo es para que lo tomen virtualmente, porque ahí hay una serie de obligaciones individuales. No es que haya una sola obligación donde todos se hayan obligado conmigo en un solo acto. Pero si hubiese sido así, yo a cada uno le puedo cobrar solamente la parte que debe. Y eso es lo lógico, eso es lo normal. En cambio, la solidaridad viene a romper un poco esa, entre comillas, normalidad. Este es un tema que para examen de grado hay que manejarlo. La solidaridad se pregunta, no solo se pregunta, es importante además, incluso desde un punto de vista práctico, porque hoy día la solidaridad tiene mucha aplicación, pero una en particular, hay una que no se aplica nada y otra que se aplica mucho. Ya vamos a conversar sobre el tema. Por lo tanto, es obvio que la que más se pregunta en examen es la que se pregunta, la que se ve más desde un punto de vista práctico. Y que no es de extrañar además que el propio código, si bien es cierto hay dos tipos de solidaridad, la activa y la pasiva, el código le destina prácticamente el 99% del articulado a la pasiva. La activa, esa es la que en realidad en la práctica no tiene mayor aplicación. Y hay una razón para eso que la vamos a conversar en un momento más, no es una cosa antojadiza. Pero partamos por señalar en primer lugar que la solidaridad está tratada por el código desde el artículo 1511 en adelante. Desde el 1511 en adelante. Sin embargo, el artículo 1511 no la define. Da los elementos sí para definirla, no digo que no, pero definición formal, en términos que nos diga obligaciones solidarias son dos puntos y las describa conceptualmente, no. Pero sí están los elementos para elaborar una definición. Pero antes de dar la definición, vamos a partir al revés. Vamos a ver, porque es más fácil así, cuáles son los requisitos que deben concurrir para que exista solidaridad. Requisitos para que exista solidaridad. Estamos hablando sin aún calificar a la solidaridad con ningún apellido, sino que estamos hablando en general. O sea, lo que estamos hablando está referido a toda clase de solidaridad. Primer requisito. Vamos a seguir un orden medianamente lógico, de tal forma que el primer requisito es la pluralidad de sujetos. Pluralidad de sujetos. Esos sujetos, como ya lo hemos señalado, pueden ser varios acreedores o varios deudores. No hay, también lo indicamos, una cantidad especial que uno espere aquí. No se trata de que sean 5, 6, 10, 15, 20. Basta con que hayan dos y ya tenemos pluralidad, dos de uno, uno del otro, o dos y dos, en fin. Sabemos que si hay varios acreedores, a esa solidaridad la llamamos solidaridad activa. En cambio, si hay varios deudores, a esa solidaridad la calificamos de pasiva. Y que si hay varios de ambos, es una solidaridad mixta. La pasiva está en detalle desarrollada por el código. La activa, prácticamente nada. La mixta no está en el código, lo que se explica en todo caso porque se le aplican las reglas de ambas. O sea, no requiere una regulación particular la mixta, sino que se le aplican las reglas tanto de una como de otra. Ya, ese primer requisito es como bastante obvio, no creo que necesitemos mayor análisis al respecto. El segundo requisito es que el objeto de la obligación, el objeto, debe ser divisible. El objeto debe ser un objeto divisible. Porque si no lo fuese, si fuese un objeto indivisible, la obligación caería en esa categoría, sería indivisible. Justamente cuando los objetos no son susceptibles de división, es que las obligaciones caen en la categoría de obligaciones indivisibles. Por lo tanto, acá el objeto tiene que ser un objeto divisible, o sea, un objeto susceptible de división. Que se divida o no se divida no es lo que importa.
se puede dividir. Y ahí está lo llamativo, de las obligaciones solidarias, en que el objeto, siendo susceptible de división, aún así, cuando un deudor es requerido, tiene que pagarlo completamente. Aún así, cuando un acreedor cobra, tiene que cobrar la totalidad. Y eso es lo especial, eso es lo llamativo del tema. ¿Por qué, si la cosa puede dividirse, por qué tiene entonces el acreedor que pagar el total? O cobrar el total. O si el objeto se puede dividir, ¿por qué entonces tiene el deudor que pagar el total? Y eso es lo especial de las obligaciones solidarias. Porque si la cosa fuese una cosa que no se pudiese dividir, no sería llamativo que el deudor que paga tenga que pagar el total. Eso pasa en la obligación indivisible. Si Pedro, Juan y Diego son dueños de un caballo y tienen que cumplir la obligación consistente en entregar el caballo vivo, es obvio que no pueden entregar cada uno una parte, sino que tendrá que entregar cualquiera de ellos el total del caballo. El caballo vivo no se puede dividir. En la solidaridad la cosa puede dividirse, pero no se va a dividir porque el efecto de la solidaridad precisamente es provocar que todo deudor tenga que pagar el total y que todo acreedor pueda cobrar el total. Ya vamos a ver por qué pasa eso, pero esa es la idea que hay detrás de la solidaridad. Un tercer requisito que le suele dar también más de algún dolor de cabeza es uno que se denomina la unidad en la prestación. La unidad en la prestación. La prestación, no lo olvidemos, es el objeto de la obligación. A los objetos de las obligaciones los denominamos prestaciones. Esa es la unidad en la prestación, el objeto de la obligación. ¿Qué significa unidad en la prestación? Significa, voy a partir por lo que no significa. No significa que el objeto tenga que ser uno. La palabra unidad no está tomada en el sentido de uno. Los objetos pueden ser uno o varios, eso no importa. Unidad en la prestación está referido a que el objeto que se debe tiene que ser el mismo para todos. Si hay varios deudores, todos deben el mismo objeto. Y si son varios objetos, todos deben los mismos varios objetos. Y si hay varios acreedores, cada uno de ellos puede cobrar el mismo objeto. Y si son varios objetos, cada uno de ellos podrá cobrar los mismos varios objetos. Si ustedes que están acá en la sala son codeudores solidarios y la obligación consiste en entregar una vaca, yo les puedo cobrar la vaca a cualquiera de ustedes. Si el objeto son una vaca, un caballo y 100.000 pesos, yo les puedo cobrar los mismos tres objetos a cualquiera de ustedes. Pero si resulta que yo le puedo cobrar a Jorge solo la vaca y a Ramiro solo le puedo cobrar el caballo, ahí no hay solidaridad, porque ahí no hay unidad en la prestación. La unidad en la prestación significa que él o los objetos son los mismos para todos. Esto lo señala el artículo 1512. El 1512 es el artículo que señala lo que nosotros denominamos la unidad en la prestación. Pero el mismo artículo aclara, sin embargo, que si bien es cierto, el objeto debe ser el mismo para todos, puede ser debido en circunstancias o de maneras distintas. No hay inconveniente en que, y vuelvo a colocarlos a ustedes como ejemplos, todos ustedes me deben a mí un caballo, pero tal vez Jorge me lo debe a plazo y el resto no. O tal vez Carol me lo debe bajo condición, el resto no. Eso quiere decir que yo, si pretendo cobrarle a Jorge, no le puedo cobrar hoy día, porque a él le di plazo hasta el 30 de septiembre. Pero si le quiero cobrar a Vanessa, le cobro hoy día, porque a ella no le di plazo. Eso no atenta contra la unidad en la prestación. Todos deben lo mismo, pero lo pueden deber de distinta forma. Eso es en definitiva lo que significa la unidad en la prestación. ¿Está claro? Duda en esto, porque este suele ser el requisito que más, ya que estamos cerca del 18, el que más se les va en collera, el que más les cuesta entender. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No hay duda en esto? ¿Nadie?
Cuarto requisito. Debe haber una fuente de la solidaridad, la presencia de la fuente. Para que exista solidaridad tiene que haber una fuente. La solidaridad no surge de forma espontánea porque sí, nada más. Tiene que estar la presencia de una fuente de la solidaridad. Entendamos que la regla general no es que las obligaciones sean solidarias, ya lo hemos dicho. Si van a haber varios sujetos, la regla general es que las obligaciones sean simplemente conjuntas. La solidaridad es algo excepcional, así que tiene que haber una fuente. Al respecto, el Código Civil señala que la solidaridad no se presume. No podemos adivinar que existe solidaridad. Lo vimos cuando estudiamos la voluntad, y al señalar que había materias en que el legislador no acepta la voluntad tácita, señalamos como uno de los ejemplos justamente la solidaridad. Solidaridad tácita no existe. Se pacta o no hay simplemente solidaridad, siempre que la fuente vaya a ser claramente un contrato. Pero tiene que haber una declaración expresa de voluntad. Y si es que emana de la ley, tiene que haber norma expresa de ley que la contenga. Pero no podemos estar suponiendo o interpretando que exista solidaridad. Y eso tiene que ver con esto, con la presencia de la fuente. ¿Cuáles son las fuentes de la solidaridad? Depende. Porque tenemos, y acá no es que vayamos a entrar en el detalle todavía, pero sí vamos a tener que hacer un breve comentario. Tenemos solidaridad pasiva y tenemos solidaridad activa. La solidaridad pasiva tiene como fuentes el testamento, una fuente que es voluntaria, pero es voluntaria de forma unilateral, o sea, la solidaridad la impone el testador en su testamento. Esa es una alternativa. La otra fuente, todavía estamos en la pasiva, es la convención, o sea, la solidaridad surge por un acuerdo de voluntades, un contrato, por ejemplo, y generamos una solidaridad. Y también aparece la solidaridad pasiva, teniendo como fuente a la ley. Los casos en que el legislador impone solidaridad, como por ejemplo cuando existe responsabilidad extracontractual, en que el Código señala que si hay varias personas que son responsables de un delito o cuasi delito, todas ellas serán solidariamente responsables. Y ahí la fuente de la solidaridad es la ley. En cambio, la solidaridad activa tiene como fuentes al testamento y tiene como fuente a la convención, pero nada más. La activa no tiene como fuente a la ley. Y la razón tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, porque nos vamos a dar cuenta en un momento más que la solidaridad activa no presenta ninguna utilidad práctica. Y como no tiene ninguna utilidad práctica, al legislador no le interesa crearla. No ve ningún sentido, no se gana nada, no se logra nada con imponer una solidaridad activa. Ahora, si las partes la quieren acordar o el testador la quiere imponer, no hay problema, porque está dentro de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué el legislador sí crea solidaridades pasivas? Porque la pasiva, lo veremos luego, tiene tal vez como... A ver, cuando la ley genera solidaridades pasivas, lo hace por una de dos razones. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son las finalidades jurídicas prácticas que tiene la solidaridad pasiva cuando la crea el legislador? ¿Qué es lo que quiere hacer el legislador cuando crea una solidaridad pasiva? Hay dos claros fines que puede tener la solidaridad pasiva cuando es impuesta por ley. ¿Cuáles serán? Ya, uno, que señala Nicolás, asegurar el cumplimiento de la obligación. Ya, o sea, servir como una caución. En este caso, como emana de la ley, en realidad no es caución, es una garantía. O sea, cumplir con un rol de aseguramiento, que es el rol más común que se le asigna, por lo demás, a la solidaridad pasiva. De hecho, como lo indica Hernán, suele ser calificada como una de las mejores garantías que hay. Porque ¿cómo no va a ser bueno para mí que yo tenga 10 patrimonios sobre los cuales puedo cobrar mi deuda? Y tengo el derecho a elegir a quién le cobro más encima. Ya, esa es una finalidad por la cual la ley podría generar una solidaridad, pero hay otra.
cuando es generada por ley, porque cuando tiene otras fuentes, esto último que yo voy a decir no opera. Pero cuando es creada por ley, el legislador la suele imponer por dos razones. Una, porque sirve de garantía. Es la misma razón, la garantía, es la misma razón por la cual también la convención o el testamento la imponen, porque ahí cumple un rol garantista. Y obviamente cuando emana del testamento o emana de la convención, la podemos calificar de caución, porque ahí tiene un origen voluntario, lo que en la primera clase que hicimos, donde establecíamos las diferencias entre garantía y caución. Y es una caución personal. Ya vamos a conversar de eso cuando entremos a la solidaridad pasiva. Pero ¿cuál será la otra razón por la cual la ley podría generarla? La otra razón por la cual la ley impone solidaridad pasiva es porque se trata de una sanción. Castiga. Un ejemplo que lo vimos ya cuando estudiamos el dolo. Cuando hay varios deudores y los varios deudores dejan de cumplir su obligación dolosamente, la ley les impone solidaridad. Y ahí la solidaridad es un castigo por la conducta dolosa que han tenido. No está cumpliendo un fin de garantía, aun cuando indirectamente también lo va a hacer, no niego eso. Pero el legislador la crea para castigar. O por ejemplo, cuando la mujer no cumple con el plazo de espera antes de volverse a casar. No olviden que la ley le dice a la mujer que tiene que respetar un espacio de tiempo, porque si llega a tener un hijo se puede confundir la paternidad del primer marido con el segundo marido, y la ley dice espere, y si no espera le impone solidaridad a ella y al nuevo marido de todo perjuicio que hayan causado. Ahí la solidaridad también está cumpliendo un rol de sanción. Esos roles la solidaridad activa no los cumple, y como la solidaridad activa no los cumple, no hay casos de solidaridad activa generados por ley, porque estos fines, ser garantía o ser sanción, evidentemente son fines prácticos. O sea, uno ahí logra destacar que efectivamente la solidaridad tiene una importancia, y esa es solamente la pasiva. Entonces, recapitulando, solidaridad pasiva, las fuentes son el testamento, la convención y la ley. Solidaridad activa, solamente el testamento y la convención. Todo esto respecto a la cuarta fuente de la solidaridad, que es el cuarto requisito, de la solidaridad, que es que haya fuente. Y un quinto requisito de la solidaridad, y el último además, es, así como vimos que existía uno que es la unidad en la prestación, hay otro que es la unidad en la fuente. Unidad en la fuente. O sea, para que exista solidaridad, todos los sujetos que se ven involucrados tienen que verse involucrados por la misma fuente. Si yo tengo 3 contratos distintos, y aquí vuelvo al ejemplo de los alumnos, si yo tengo 5 alumnos que me deben dinero porque contraté con cada uno de ellos por separado, ahí no hay solidaridad, ahí hay 5 obligaciones individuales. Pero si llegaron un grupo de 5 alumnos a contratar conmigo y yo les dije, a los 5 les voy a cobrar tanto y quiero que la obligación sea entre todos ustedes solidaria, ahí estamos generando la solidaridad en una sola fuente, que sería el contrato. Pero si yo tomo a cada uno por separado y contrato con cada uno de ellos individualmente, claramente ahí la solidaridad no puede haber, porque las fuentes son fuentes distintas. Esa es la razón por la cual cuando yo tengo 20 alumnos a los que estoy haciéndoles clases, mi obligación para con ellos o de ellos para conmigo no es solidaria, sino que son 20 obligaciones individuales nada más. Tiene que haber entonces unidad en la fuente. Estos son los requisitos de la solidaridad, sin importar cuál sea el tipo de solidaridad. Por lo tanto, entonces, ¿cómo podemos definir la solidaridad? Y es un concepto doctrinario, a pesar que está tomado en parte con los elementos que señala el mismo artículo 1511, que no da una definición formal, pero da algunos elementos que podemos usar como referencia. Así entonces, la solidaridad es aquellas obligaciones, o aquella obligación, mejor dicho, en singular, es aquella obligación en la que existen varios deudores o varios acreedores, de un mismo objeto divisible. Es aquella obligación en la que existen varios deudores
o varios acreedores de un mismo objeto divisible, de modo que cada deudor es obligado al total de la deuda, cada deudor es obligado al total de la deuda, y cada acreedor puede exigir el total del crédito cada deudor paga el total de la deuda o cada acreedor puede cobrar el total del crédito, por disponerlo así el testador, las partes o la ley. Por disponerlo así el testador, las partes o la ley. Ahí, si ustedes van mirando la definición y miran los requisitos, se van a dar cuenta que básicamente es con los mismos requisitos que hemos armado la definición. Me dirán, sobre todo por la parte final, que dado que la definición encierra tanto la solidaridad activa como la pasiva, la mención de la fuente ley estaría un poco imprecisa, pero es parte de la definición igual. Igual puede que llegue el momento en que el alumno tenga que hacer la salvedad más adelante de si la ley puede generar o no solidaridad activa, y la verdad es que no la genera. Pero conceptualmente hablando, al menos uno obviamente incorpora ahí a la ley como fuente de la solidaridad. ¿Estamos claros en esto? Esta es la parte preliminar. O sea, en el fondo no hemos entrado a la solidaridad todavía. Pero es la parte inicial que hay que manejarla y hay que verla. Y se pregunta de todas formas, así que no es nada que implique pérdida. Hay que estudiar. Ya. Pero vamos a pasar ahora a la clasificación de la solidaridad. Clasificación de la solidaridad. Donde en realidad ya está dicho ya, la solidaridad puede ser activa, pasiva o mixta.